Muy bien, qué bueno que podemos hoy continuar con la enseñanza de las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Hoy vamos a ver la quinta bienaventuranza y para eso les pido por favor que vayamos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 5 y vamos a leer las bienaventuranzas del versículo 3 al 12. Entonces, leemos la palabra de Dios en el capítulo 5 de Mateo, versículos 3 al 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, aquella cosa que no conocemos, ayúdanos a entender y aplicar a nuestros corazones. Que sea tu Espíritu el que nos guíe a conocer esta bienaventuranza. Ayúdanos a que penetre a lo más profundo de nuestro ser, que incluso entre en nuestros pensamientos y aún en las intenciones de nuestro ser, y produzca fruto para tu gloria y tu honra en Cristo Jesús. Amén. Bienaventurados los misericordiosos. Ese es el texto de hoy, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es la quinta bienaventuranza, misericordioso. Esta es la disposición de aquel que es creyente, es misericordioso. Aquí hay una conexión muy lógica, no para tomar como algo singular, no para decir que esto es aparte de todas las demás bienaventuranzas, sino que hay una conexión que va conectada con las demás bienaventuranzas. El pobre de espíritu, el que llora, el que es manso y el que tiene hambre de sed de justicia, finalmente es misericordioso porque ha recibido misericordia. Esto es lo que debe de ser este hombre, misericordioso. ¿Y por qué misericordioso? Porque Dios es misericordioso. El Evangelio pone gran enfoque en lo que somos, contrario a lo que hacemos. Muchos se preocupan por lo que debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer? El Evangelio pone un enfoque en lo que nosotros somos. Entonces ahí hay un argumento acerca de la actitud y la acción. La actitud nos lleva al ser, la acción nos lleva a ser. Nadie puede hacerse cristiano. El ser cristiano es algo que somos y lo somos solamente por la misericordia de Dios. Como consecuencia de mi cristiandad, entonces esta cristiandad por la cual me hace ser, me controla y da evidencia de lo que soy, porque ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Esto es algo que nosotros somos. Misericordioso es un atributo. Y ese atributo viene de Dios. Entonces, para poder entender qué es misericordia, necesitamos entender qué es el atributo misericordioso, que es
que proviene de Dios. Para entender qué es misericordia, entonces veamos qué es este atributo. La fe cristiana ocurre en el centro de la persona. Todas nuestras actividades son el resultado de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes y nuestras intenciones. Sí es cierto que usted puede identificar a una persona que es misericordiosa, sí, como una persona que está haciendo misericordia, que está teniendo compasión por los demás. Pero esto no va necesariamente conectado con las bienaventuranzas de una persona que ha entrado al reino de los cielos. No es necesariamente un creyente participando de la naturaleza que ha heredado de Dios que lo hace ser misericordioso. La misericordia es un atributo de Dios. Como definamos este atributo, podemos nosotros aplicar a nuestras vidas. ¿Qué es misericordia? La gracia mira al pecador a pesar de su pecado. Para hacer una distinción, la misericordia mira las consecuencias del pecado en ese miserable pecador. Una vez más, la gracia mira al pecador a pesar de su pecado. La misericordia mira las consecuencias de ese miserable pecador. Es tener lástima por la miseria del pecador y buscar aliviar la situación en que se encuentra. Tener un espíritu misericordioso es como te sientes con la persona que te ha hecho daño. Es cómo te sientes con esa persona que te ha hecho daño, define o no si eres misericordioso. La parábola del buen samaritano no solo sintió lástima el que vio al que estaba herido, sino que le sanó y proveyó a su necesidad. Tuvo misericordia de él. No solamente dirigió su atención a esa persona que estaba herida en el camino, sino que le proveyó para sanidad. Dios envió a su Hijo por misericordia. Nosotros estamos aquí por misericordia de Dios. Nosotros hemos pecado contra Dios, nosotros hemos estado muertos en nuestros vicios y pecados, y Dios, que es rico en misericordia, tuvo misericordia, escogió tener misericordia, fue su voluntad tener misericordia para sacarnos de esa vida de pecado. Miremos varias características de esta misericordia de Dios. Dios es rico en misericordia, ese es el carácter de Dios. La característica es que Dios es rico en misericordia. Él libertó, Él salvó en el Viejo Testamento, envió profetas, abrió el mar, alimentó multitudes de los israelitas desde el cielo, estando ellos en el desierto. Él tuvo misericordia cuando envió a su Hijo no a condenar al mundo. Todos estaban esperando al Mesías para que ya tomara su posición de rey para siempre aquí en la tierra, para que aplastara a todos sus enemigos. Y Dios tiene misericordia enviando a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para proveer salvación. Eso es misericordia. Él tuvo misericordia. El Mesías, el Cristo, vino al mundo y exhibió alta misericordia. ¿De qué forma? Sanando a los enfermos, visitando a aquellos que estaban oprimidos, libertando a los endemoniados, trayendo libertad a la gente. Por eso lo seguía muchísima gente. Era una persona misericordiosa, atendía las necesidades de las personas, aun cuando se encontraron días siguiéndolo. El Señor proveyó a un alimento de panes y peces para que ellos no desmayaran en el camino a sus casas. Como uno de los atributos comunicables de Dios, la misericordia expresa la bondad, el amor
de Dios al culpable inmerecedor de ella, aquel que es miserable. Dios incluye la piedad, la compasión, la gentileza y la paciencia sobre esa persona. Eso es misericordia, es a la vez libre. Esa misericordia no es limitada por lo que sucede en la condición del ser humano, si le acepta o no, si va a agradecerle o no. Jesucristo sanó muchísima gente. No todos le dieron la gracia, no todos hicieron exactamente lo que Él les pidió, mas sin embargo Él les sanaba. Jesucristo tenía a Judas en su grupo de discípulos, sabiendo que era Él que le iba a traicionar. Mas sin embargo le amó igual que a todos los discípulos. En el momento de revelar que había uno de entre ellos que le iba a entregar, nadie podía sospechar que era Judas. Era algo muy asombroso de la forma como trató el Señor a Judas. La misericordia general se aprecia muy bien en la creación y en la providencia de Dios para toda la creación, para todo lo natural. Él es el amo que, teniendo compasión de todo lo que hay en el mundo, Él trae armonía en el mundo y trae misericordia. Él es el juez que perdona la deuda de un delincuente que estuvo con Cristo en la cruz del Calvario al lado de Él. Perdonó toda la deuda que tenía ese hombre. Y ese mismo día iba a estar con Jesucristo en el paraíso. Eso es misericordia. Ese hombre no tuvo que hacer nada para poder entrar al paraíso. Solamente le pidió al Señor en reconocimiento que Él sí podía hacerlo. Lo opuesto a esto, o lo opuesto a la misericordia, es la ira de Dios. Es precisamente lo que dice el verso anterior, entre los cuales nosotros estamos en nuestros vicios y pecados, hablando de Efesios, que cuando estábamos en nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, nuestros vicios y pecados, éramos naturaleza, hijos de desobediencia, hijos de ira. Pablo había conocido personalmente la misericordia de Cristo al ser interrumpido en un viaje hacia Damasco cuando quedó ciego y conoció al Señor. En un instante, en un momento glorioso, sorprendente, fue encontrado con la misericordia de aquel Dios al que él estaba persiguiendo, al Señor Jesucristo. Un día muy grande, un Dios tan grande tiene un atributo tan grande, y esto lo hace muy sorprendente, la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, y según su misericordia, que Dios es el que ha tomado el paso para acercarse a nosotros, los seres humanos. Hermanos, Dios se acercó a nosotros. Él tuvo misericordia. Eso para que nosotros nos lancemos a una vida de adoración a Él y estemos completamente dedicándonos para Él. Él no estimó el ser igual a Dios, sino que no se aferró a eso, sino que vino y se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, y estando en la condición de siervo, Él se subió a la cruz, al madero, para morir por aquel miserable pecador. Ese miserable pecador debemos de nosotros poner nuestro nombre ahí. Debemos nosotros estar persuadidos por la verdad de que nosotros también fuimos y somos pecadores delante de Dios, y que solamente por la gracia de Dios y su misericordia que podemos estar de pie hoy. Él fue hecho pecado por nosotros, para que fuésemos nosotros hecho justicia delante de Él. Él sufrió el oprobio, Él tuvo la vergüenza de la cruz por misericordia a nosotros. Aquel verbo fue hecho carne,
habitó entre nosotros, y nosotros, dice Juan, que vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto sucedió por misericordia. Dios tuvo misericordia enviando a su Hijo. No porque supe escoger bien es que Dios tuvo misericordia de mí. No porque a temprana edad vine a los pies de Cristo. No, es porque Él tuvo misericordia de mí. Es por misericordia que proviene Él. Esto es el motivo y el motor de su interrupción en nuestras vidas. Él es el que interviene. Él es el que desarrolla misericordia, imparte misericordia sobre aquel o aquella que Él quiere tener misericordia. Entonces, ¿cómo conectamos estas verdades con las bienaventuranzas? Hay conformidad aquí según las bienaventuranzas, según la doctrina. Soy verdaderamente perdonado cuando me he arrepentido de mi pecado. Soy pobre en espíritu cuando reconozco que no tengo mi propia justicia, que no hay nada en mí que me pueda salvar delante de Dios, que no hay nada en mí que me pueda yo parar delante de Dios y decir, yo sí puedo. Lloro por mi pecado, reconozco que vive en mí, soy manso, reconociendo que me someto a la voluntad de Él, mi amo, mi Señor. Y entonces tengo hambre y sed. Tengo hambre y sed de hacer aquello que es bueno. Tengo hambre y sed de la justicia de Dios. Quiero agradar a Dios. Quiero envolverme en aquellas cosas que sé que van a ser de honor para mi Dios. Empezando con mi propia vida. Llevando mi vida a un progreso de santificación continua, de estar buscando las maravillas del Señor y estar constantemente cautivado por eso. Entonces, ruego por misericordia. Primero, pobre de espíritu. Segundo, lloro por mi pecado. Tercero, estoy sometido a la voluntad de Él. Y cuarto, entonces tengo hambre y sed. Ahora ruego por misericordia. Como el recaudador de impuestos, de pies y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar sus ojos. Dice en Lucas que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Quiero misericordia. Dios es misericordioso. Este es un atributo y lo ejercita sobre el que Él quiere tener misericordia. De manera que de quien quiere, Él tiene misericordia. Romanos 9:18. Esto es un acto de Dios. Él es la fuente de la misericordia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, Padre de misericordias. Dice en 2 Corintios 1:3. Dios de toda consolación, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Ese es el Salmo 51. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Otra escritura. Enséñame tus estatutos, incluye la piedad, compasión, gentileza y paciencia del Señor. Esta es a la vez libre y es absoluta. La misericordia es de Dios y es un atributo de Dios y proviene de Dios y Dios la da. Entonces veamos el fruto de la misericordia. El tercer punto, el acto y fruto de misericordia. ¿Quiénes son estos misericordiosos? Ellos ya recibieron misericordia. Estos misericordiosos ya recibieron misericordia, ya obtuvieron el corazón nuevo. Son pobres de espíritu, realizando su debilidad, su corazón quebrantado delante de Dios. Ya lo reconocieron.
ya han lamentado su pecado, han lamentado su alineación con Dios, su rebelión, y lloraron por esto. Ellos han obtenido la gracia de mansedumbre, la misericordia de humillarse delante de Dios. Ellos tuvieron Dios tuvo misericordia de ellos cuando ellos tuvieron hambre y sed de justicia. Ellos son los misericordiosos. ¿Cuál es el fruto de ellos? Entran en el reino, ellos son consolados, ellos son los que heredan la tierra, ellos son los saciados. Quienes recibieron la misericordia son como resultado misericordiosos. Ellos fueron saciados y como resultado viene la misericordia como un acto de ellos. Virtud de los misericordiosos. ¿Cómo se ve la virtud de un misericordioso? ¿Cómo se ve esto en nuestras vidas? La bondad a los pobres, aquel que le pasan e ignoran al hombre que está herido en la parábola del buen samaritano, hasta que aparece un hombre que no solamente se detiene por él, sino que busca sanarle. Es tener gran suavidad en su corazón, es tener una gran fiesta, querer tener una gran fiesta con los pobres. Nuestro Señor, que vino a servir a los pobres, a los necesitados, mostraba gran misericordia sobre ellos. El misericordioso tiene un ojo lagrimoso. Más bienaventurado es dar que recibir. Él imita a su maestro, sana a los enfermos, liberta a los oprimidos. Sé pues misericordiosos también, dice la palabra de Dios en Lucas, como vuestro Padre es misericordioso. La gran misericordia con el pecador. Es muy importante que nosotros estemos completamente persuadidos de que este mundo sin misericordia no va a poder ver a Dios. Este mundo, si Dios no se compadece de mi vecino, de mi familiar, no va a ver a Dios, no va a conocer a Dios, no va a ser salvo por más religión que tenga, por más ideales que tenga. Solamente la misericordia de Dios sobre él. Piensa bien por el pecador, el misericordioso. Busca su bienestar. Busca que esté muy bien. Jesucristo eso era lo que hacía. Trataba bien a las personas. Sí odiaba su pecado como debemos nosotros odiar su pecado. Pero a los pecadores sí los amaba y los buscaba. Rogaba por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo, mientras es crucificado, recibe y no hace acepción de personas. No busca ciertos grupos de personas, sino que trata con todos de igual forma. Las joyas más preciosas para Él van a ser cuando estas personas son iluminadas. Cuando estas personas vienen al conocimiento de Cristo Jesús y puedes celebrar con ellos, wow, Dios ha tenido misericordia sobre ti. Él sabe que toda la raza humana está bajo juicio y la ira de Dios está sobre ellos. Y les duele en su corazón saber que no pueden ellos despertar, que no pueden ellos cambiar de su forma de ser. Él siente lástima por ellos. Lástima por las naciones, lástima por la dureza del corazón de muchas personas. La gran doctrina de elección no lo paraliza. No dice, bueno, si Dios no lo ha escogido, entonces no lo va a salvar. No le voy a predicar, no voy a rogar por él. Seguramente no es elegido. No, aunque profesamos y creemos en la doctrina de la elección, no debemos de congelarnos y quedarnos con manos atoradas porque creemos en esto, sino que debemos de actuar
de gran manera, como que Dios es el que está obrando en cada uno de nosotros para salvar. Está rogando por medio de cada uno de nosotros para arrancar de las llamas del infierno a aquellos que nosotros conocemos. Él se preocupa por la salvación de todos. Busca y sale al encuentro y pide a Dios, le ruega a Dios que hubieran encuentros con esas personas, que le dé un momento para poderle presentar el Evangelio, un momento para poder derramar de las grandes misericordias que Dios le ha dado, enseñarle que Dios es verdaderamente misericordioso, que aún se expresa esta persona con los animales y su alrededor de una forma misericordiosa, sabiendo que Dios es el creador y el que sustenta todas las cosas alrededor. Respeta el carácter de otros. No busca dañar la reputación de aquellos semejantes a nosotros. Busca siempre restaurar. Él tiene misericordia. Tú que eres misericordioso, recibe a tu hermano que está perdido. A tu hermano, aquí estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Como el hermano cuando regresó, aquel que estaba perdido no estaba muy contento, porque sabía que había recibido gracia de su padre, que había recibido misericordia de su padre. Que no sean la disposición de nuestros corazones. Al contrario, que celebremos con gran gozo que ese que estaba perdido ha regresado a la casa. No dejemos la tentación de este mundo se apodere de nosotros, sino que busquemos tener misericordia con los demás. La bendición prometida a los misericordiosos. Aquí es lo que viene la parte, el resultado de aquellos que son misericordiosos. Las promesas están aquí, en estas bienaventuranzas. Cuando un hombre está en problema, él pide ayuda a Dios y obtiene misericordia de Dios. No piense que estoy predicando un mensaje que solamente puedes tener salvación cuando eres misericordioso. Eres misericordioso porque Dios te ha sacado, te ha librado del mal. Misericordioso es una marca del creyente. Es algo que demuestra lo que eres y te lleva a ser según lo que eres. Jesucristo dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vististeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. El Señor Jesús está hablando de ese acto de misericordia con los unos con los otros, de parte de cada uno de nosotros, que podamos hacer con cada uno de nuestros hermanos, porque así como lo hemos hecho con cada uno de los pequeños, así lo hemos hecho con el Señor. Esto es tener misericordia. Es estar conscientes de la persona de Cristo Jesús en la vida de nuestros hermanos. Hermanos, si somos verdaderamente misericordiosos, entonces veamos al hombre, al esclavo del pecado con gran misericordia. Veamos que necesita correr a Cristo. Veamos al Cristo crucificado que dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Miremos a Esteban cuando estaba a punto de morir pidiendo lo mismo. Cuando fue apedreado y pidió por aquellos que le iban a matar. Esta es la condición del cristiano o la actitud, algo que es.
¿No te has conmovido por alguien que sabe que no puedes ver su pecado? ¿Estás buscando tener misericordia con esa persona y le pides a Dios que Dios le ilumine? Sí debo de tener pena por él o por ella. Sí debo de buscar que esa persona venga al conocimiento de Cristo. Si no perdonas, no vas a tener confianza en tu oración. Si no eres misericordioso, no vas a recibir misericordia. Si soy perdonado, voy a perdonar. Porque ya he obtenido misericordia, puedo tener misericordia. Si no soy misericordioso, lo que me hace misericordioso es la gracia de Dios. Si no soy misericordioso, entonces no le he conocido. Pero si soy misericordioso, voy a tener lástima por aquellos que están en el pecado y son esclavos del diablo. Así que el atributo es de Dios. Es un atributo de Dios ser misericordioso. Y Dios es la fuente de este atributo. Él es el que provee. Y el fruto de ese atributo lo vemos en cada uno de aquellos que han sido redimidos. Nosotros somos y damos misericordia. Somos misericordiosos porque como somos parte de la familia de Dios, también habiendo reconocido tanta misericordia sobre nosotros, compartimos la misma naturaleza con Cristo Jesús en su nueva naturaleza. Entonces eso nos hace misericordiosos. Damos misericordia como evidencia de lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Para aquellos que nos persiguen y se burlan de nosotros, podemos ejercitar misericordia. Lo contrario sería devastador. No misericordia es el fruto de no haber recibido misericordia. Así como el que no perdona da fruto de no haber sido perdonado. Aquí está el Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Y es necesario que cada uno corra a Él. Es necesario que todos vengan al conocimiento de Cristo Jesús, que vean que Dios sí tuvo misericordia de este mundo, enviando a su Hijo para que se subiera a la cruz del Calvario, resucitara al tercer día, ascendiera, fuera coronado en gloria y potestad como el Señor de señores y Rey de reyes, para que este mundo entero sea lleno de la plenitud de Dios. Y así como Dios tuvo misericordia de tal mundo pecador, corrupto por el pecado, que cada uno de nosotros tengamos misericordia, representando esa naturaleza. ¿Hasta qué punto? Hasta amar a nuestros enemigos. Tengamos misericordia, porque Él es misericordioso. Dios les bendiga. Padre, Señor, te agradecemos que nos bendice en estos momentos, Dios. Tu palabra pone el peso en nuestros corazones para que vivamos según la gran misericordia que has derramado en nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por este mensaje. Fortalece nuestras vidas y enséñanos a vivir conforme a tus estatutos. Gracias, es en Cristo Jesús que oramos. Amén, amén. Qué bueno, hermanos, en estos momentos agradecemos al Señor por este tiempo que hemos podido tener y que